Agosto de 2012, Modesto, California. El inicio del silencio. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia real que desafía la lógica y revela lo que ocurre cuando los secretos más oscuros salen a la luz. En la madrugada del 14 de agosto de 2012, Janet Ávila, de 42 años, salió de su turno nocturno en una lavandería industrial en Modesto, California. Era una noche como cualquier otra. Ni una señal de alarma. Ni un aviso. Simplemente desapareció. Su auto fue hallado 2 días después en una carretera rural sin vigilancia, con las llaves aún puestas, una bolsa de compras frescas y el motor frío. Al principio, el caso no sobresalía entre otros reportes de personas desaparecidas. Modesto, como muchas ciudades del Valle Central, tiene sus ciclos de noticias repetitivas, tráfico, robos menores, desapariciones que rara vez llegan a los titulares. Pero este sería distinto. Muy distinto. Cuando la familia de Janet notó que su celular seguía apagado, que no había actividad bancaria ni contacto alguno con amigos o compañeros de trabajo, acudieron con insistencia a la policía. Lo que comenzó como una simple desaparición pronto se transformó en una anomalía. No había testigos, cámaras ni rastros digitales. Solo silencio. La unidad local de personas desaparecidas comenzó a revisar casos antiguos, buscando posibles conexiones. Fue entonces cuando un joven analista, recién transferido desde Sacramento, cruzó los datos de Janet con los de 3 mujeres desaparecidas entre 2006 y 2010. Todas ellas con perfiles similares, trabajadoras, semanales, rutina discreta. Todas desaparecidas en un radio de 150 kilómetros. Todas vistas por última vez cerca de estradas secundarias. El hallazgo de una coincidencia mineral en las ruedas del vehículo de Janet cambió el enfoque. El análisis del lodo seco indicaba altos niveles de cal hidratada, un compuesto común en terrenos agrícolas tratados, pero inusual en la zona donde el coche fue hallado. Esa misma cal había sido encontrada en otro caso archivado de 2010, en el auto de Marta Salcedo, también desaparecida. Con eso, nació la hipótesis de un punto en común, un posible lugar de descarte de cuerpos, cuidadosamente elegido para mantenerse fuera del radar. Un lugar utilizado más de una vez. Un terreno que, si aún no había sido descubierto, era solo cuestión de tiempo. A través de una triangulación de cámaras de rodovías, registros agrícolas e inspección manual, se detectó un lote rural a las afueras de Ceres, propiedad sin dueño formal. Sin actividad registrada desde hacía más de una década. En su entrada, una cerca rota había sido remendada recientemente. Era el único elemento nuevo en un sitio totalmente abandonado. Lo que la policía encontró bajo ese suelo, y lo que ese terreno revelaría, estaba a punto de transformar un caso local en una de las investigaciones criminales más complejas y escalofriantes de California. En el próximo capítulo, el equipo forense comienza a excavar el terreno. Lo que encuentran confirmará los peores temores de los investigadores. Patrones en las sombras. Conexión de víctimas. La revelación de un lote rural en Ceres, con signos recientes de intervención, activó una operación conjunta entre la policía local, antropólogos forenses y agentes del FBI. El terreno, sin registro de uso desde 1998, mostraba alteraciones superficiales que parecían recientes, aunque discretas. La colocación de una cerca nueva en un solo sector, mientras todo lo demás estaba corroído por el tiempo, sugería una intención: ocultar, no reconstruir. El radar de penetración terrestre reveló lo que los investigadores ya temían: múltiples interrupciones en la compactación del suelo, algunas rectangulares y alineadas entre sí. A simple vista, no era evidente. Pero bajo la superficie, el terreno hablaba. El 4 de octubre, al iniciar la excavación controlada, los agentes encontraron restos humanos. Fragmentos óseos, trapos deteriorados y rastros de calorías. Los restos, enterrados a menos de 1 metro, se mantenían más conservados de lo esperado debido al material alcalino. Ese método, la cal,
no solo ocultaba el olor, sino que aceleraba la descomposición superficial. Era una táctica deliberada. En total, 4 fosas fueron identificadas en la primera semana. Todas contenían esqueletos parciales, en diferentes estados de deterioro. Las pruebas de ADN confirmaron identidades. Además de Janet Ávila, se recuperaron restos de Marta Salcedo, Teresa Gómez y Luisa Camargo, todas desaparecidas entre 2006 y 2012. 3 de esos casos, oficialmente considerados inconclusos, ahora se unían bajo una misma escena. No había coincidencias. Cada fosa tenía el mismo patrón, profundidad similar, uso de cal, envoltura parcial en lona agrícola. No había objetos metálicos ni personales, como si el autor supiera qué evitar. A excepción de una etiqueta de ropa, deteriorada pero parcialmente legible, hallada junto a los restos de Teresa. Esa etiqueta, más tarde, ayudaría a datar el momento exacto del entierro. Mientras tanto, el FBI solicitó registros de transporte rodoviario que pasaron cerca del lote durante los periodos de desaparecimiento. Imágenes de seguridad de peajes, pedagios e postos come carama formar Padrão, una secuencia que se repetía en cada caso. A figura de Caminao Branco, semi-identificacao, surgía con frecuencia desconfortable. O modelo e as placas mudaban, mas o formato do vehículo e a posica o dos faróis coincidían en pelo menos 4 gravacoes. Caminhoneiro que não usaba empresas intermediarias, que declaraba rotas agrícolas e que circulaba por áreas onde as vítimas foran vistas pela última vez. Era que estado de tempo até que ele tivese nome. En el próximo capítulo, el patrón se revela completo. La pista del camión lleva a un sospechoso, un hombre que ha estado cruzando California durante años, sin levantar sospechas. El callejón del osario. Descubrimientos bajo tierra. La operación en el terreno de Ceres pasó de exploratoria a definitiva. Las autoridades acordonaron la zona, instalaron iluminación artificial y delimitaron las áreas más críticas para excavación. Durante 3 semanas, el lote se convirtió en un sitio de intervención forense continua. Lo que emergía del suelo no era solo evidencia física, era una narrativa criminal cuidadosamente enterrada a lo largo de una década. Cada nueva fosa encontrada seguía el mismo diseño, superficie removida y recubierta con capas de cal, profundidad inferior a 1 metro, cuerpos sin pertenencias visibles, algunos con restos de lona plástica agrícola. La disposición indicaba planificación, no era improvisación, sino repetición metódica. Un protocolo oculto detrás de cada desaparición. Un detalle inesperado surgió en la 4ª fosa, una pequeña pieza metálica corroída, adherida a lo que parecía un fragmento de tela sintética. Era una etiqueta de identificación interna de uniforme industrial, con parte del código legible. El análisis confirmó que coincidía con el uniforme usado por Janet Ávila en su trabajo. Aquello eliminó cualquier duda pendiente, Janet no había huido, ni desaparecido por voluntad propia. Había sido enterrada allí, como las demás. Las autoridades decidieron designar oficialmente el terreno como el Callejón del Osario, nombre con el que pasaría a los archivos judiciales. La cobertura mediática se intensificó, pero la policía mantuvo el control del perímetro y restringió cualquier acceso externo. El objetivo era preservar todas las posibles pruebas antes de que el caso se tornara demasiado mediático. Mientras los análisis de ADN avanzaban, el FBI se centró en el elemento logístico, los desplazamientos entre los puntos de desaparición y el lugar de entierro. Las víctimas provenían de distintas ciudades, Madera, Merced, Modesto, incluso Tracy. Todas conectadas por una única vía, la Ruta Estatal 99. Las grabaciones de cámaras de tránsito y peajes ya habían mostrado una constante, un camión blanco, sin logotipo visible, transitando de forma repetida y solitaria en las fechas clave. Pero un hallazgo permitió cerrar aún más el cerco. Una estación de servicio en Fresno conservaba una grabación de 2008, donde el mismo vehículo era abastecido. La imagen era borrosa, pero el rostro del conductor, aunque parcialmente oculto,
podía verse con claridad. La placa visible no coincidía con ningún registro válido. Era una placa temporal, usada comúnmente en ventas recientes de vehículos comerciales. Sin embargo, una pequeña irregularidad en el número de serie permitió rastrear el origen, una compra registrada por un hombre llamado Miguel Serrano, conductor autónomo, residente en Fresno. Serrano no tenía antecedentes penales. Su perfil era discreto, 56 años, divorciado, sin filos, operador de carga agrícola por contrato. Su historial de entregas mostraba una preferencia clara por zonas isoladas, evitando rutas comerciales de áreas urbanas. Más alarmante ainda, entre 2005 y 2012, sus rutas coincidían con datas locais de desaparecimiento de pelo menos 5 víctimas. Con base en ese padrão, a Forca Tarefa reunió pruebas suficientes para solicitar vigilancia. Miguel ainda estaba na estrada, dirigindo o mesmo modelo de caminao, mas agora, cada parada, cada desvío, cada rota seria registrada. Porque o homem que ninguém suspeitaba, estaba prestes a se tornar o centro de dos casos mais perturbadores da historia criminal da California. En el próximo capítulo, el equipo intercepta el camión. Lo que encuentran dentro no solo lo incrimina, sino que expone cuántas más víctimas podrían existir. La ruta del camionero. Rutas de la muerte. Miguel Serrano, un nome anónimo entre milares de motoristas de carga na California, pasó a ser monitorado las 24 horas del día. Los agentes federales rastrean discretamente su camión utilizando drones y vehículos sin identificación. Durante los días, él manteve padrão previsible, paradas en depósitos agrícolas, durmiendo dentro del caminao, impidiendo áreas urbanas, y siempre se deslocando durante 2 horas de pico. Más el 22 de noviembre de 2012, una mudança na rotina ascendeu o alerta. En una rotación entre Mercedes y Tacten, Miguel se desvió del traje declarado, abandonando a rodovia principal por una carretera de tierra que levantaba a una zona rural sem actividad agrícola visible. Lá, ficou estacionado por quase 2 horas, sem registros de entrega ou retirada de carga. O local coincidiu, días depois, como uma coordenada marcada en dos mapas de desapariciones ainda em aberto. Este comportamiento es suficiente para acelerar el funcionamiento. A policía obteve una orden de busca. Miguel fue interceptado en un puesto de gasolina al norte de Bakersfield. Su reacao fue calma, quase indiferente. O caminao parecía en orden, documentacao válida, neus limpos, nenhuma substancia ilegal aparente. Mas durante la inspección, un agente percibió algo incomún no vestido interno de la cabina, una diferencia sutil en la espesor de la pared trasera. Utilizando sensores térmicos, se detecta una cámara oculta detrás del dolor. Una abertura mecánica daba acceso al compartimento, revestido con aislamiento acústico y plástico reforzado. Lá dentro, los investigadores encontrarán vestigios que conectaban Miguel directamente al terreno en seres, fragmentos de tejido con residuos de cal, fios de cabelo humano. E 2 objetos identificados pelas familias das vítimas, relojio de pulso e chaveiro. Ambos han sido listados como nunca encontrados en los archivos de Teresa Gómez y Luisa Camargo. O que mais chamou atenção, no entanto, foi pequeno caderno preto escondido sob uma caixa metálica. As páginas están preenchidas con letras y números codificados. Había datos, siglas, abreviacoes y códigos GPS. Inicialmente incomprensibles, mas su estructura repetitiva indicaba algo más meticuloso, registro pessoal. En cuanto a pericia recollia amostras do compartimiento, Miguel foi detido sob suspeita de ocultacao de pruebas e posible ligacao con múltiplos homicidios. Él permaneceu en silencio durante el interrogatorio. Não pediu advogado de inmediato. Apenas observaba a los agentes, como alguien que já tinha aceitado o que estaba por vir. Na mesma noite, a equipe de inteligencia comecou a descifrar o caderno. As primeiras entradas continham datas que coinciden con desapariciones conocidos.
Más a secuencia Nao paraba por ahí. El diario apuntaba para algo muy tomaíz extenso, una cronología de movimientos que remontaba a 2004, con más de una duda de códigos desconocidos. Esos códigos, ao serem cruzados con registros de desapariciones en condados vecinos, revelarían una verdad ainda más perturbadora: Miguel Serrano Nao era apenas responsable por 4 mortes. Él podría ter tracado un mapa de víctimas en todo el estado, y tal vez além. En el próximo capítulo, el contenido del diario revela la cabina. El diario de Miguel. El pequeño caderno negro encontrado en la cabina oculta del camino de Miguel Serrano fue, inicialmente, tratado como más un artículo de posible interés. Más a medida que os agentes comecaram a cruzar os dados ali anotados con registros nacionais de desaparecimentos, ficou claro, aquilo era máis que un diario. Era un roteiro de horror meticulosamente documentado. Cada línea continúa con un padrão, 2 letras, un dato, un horario y un código final. Por ejemplo, MG78325ZL9. Después, JA8122117YB3. Los analistas rápidamente percibieron que los iniciais coincidieron con nombres de víctimas confirmadas: Marta Gómez, Janet Ávila. As datas batiam con seus desaparecimentos. ¿E os códigos finales? Eran coordenadas geográficas simplificadas que ao serem interpretadas apuntaban directamente para ubicais onde sus cuerpos han sido encontrados. Con base en esa estructura, a forca tarefa decodificou o restante do caderno. En pocas horas, identificarán 14 entradas, 14 posibles víctimas. Apenas 4 habían sido oficialmente reconocidas en aquel momento. Esto significa que al menos 10 personas pudieron desaparecer después de mi padre, pero sin ninguna liga previa a Miguel Serrano. Entre los nombres codificados, encontrará TS59044KV2. Un cruce rápido con bancos de datos de desaparecidos revela el nombre de Tamara Salinas, desaparecida en 2009 cuando llegó su turno en Bakersfield. O corpo dela jamás había sido encontrado, e o caso fora arquivado por falta de pruebas. Agora, había local, KV2 correspondía a antigo galpao rural já demolido en 2011. Outras entradas sugerían viajes interestaduais. Un código asociado a DR610412XP7 apuntaba para el Nuevo México, donde una mujer llamada Dora Ramírez desaparece en condiciones similares. Miguel Serrano, atentado investigado apenas por crímenes na California, ahora estaba vinculado a casos en 3 estados diferentes. El FBI expandió inmediatamente el alcance de la investigación. No verso de la última página, una frase que encontré: 14 cuerpos, 14 viajes, todos limpios. A caligrafía era diferente, menos firme, quase apresada, como si tivesse sido escrita sorpresado. Y sobre una nova línea de investigación, Miguel podría estar planeando fugir después de esa última anotación. E a entrada más reciente, fechada en noviembre de 2012, tracia coordenadas de local atentado nao investigado, celeiró abandonado nos arredores de Visalia. O local fue cercado e periciado. Embora nao tenam sido encontrados corpos, había vestigios de preparacao, sacos de cal, una lona dobrada en marcas no solo indicaba actividad recente. O terreno fue preservado como prueba de tentativa de continuación del padrão. El diario, o el registro logístico, como los agentes pasaron a chamalo, nao era apenas un chave para incriminarlo. Era o espelo de su mente, metódica, fría, calculada. Miguel Serrano no deixaba rastros digitales, no usa celular, no confía en tecnología. Preferencia de papel. Preferencia o control. Justicia enterrada. El juicio del siglo. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, considera suscribirte al canal. Cada semana traemos investigaciones reales, casos que estremecen y verdades que no se pueden enterrar para siempre. Miguel Serrano fue formalmente acusado de nuevos homicidios en primer grado,
con base en las pruebas materiais, testemunhos de familiares, imágenes de vigilancia en no conteúdo detalhado do caderno encontrado. Los promotores deciden concentrar los esfuerzos en los casos con mayor solidez forense, mientras que otras víctimas constan de investigaciones paralelas en el curso. El julgamento teve inicio en febrero de 2018, en UM Tribunal Estadual da Califórnia. A cobertura da imprensa foi intensa, mas controlada. Nenhuma imagem do acusado foi divulgada até o terceiro dia de sessão, quando Miguel apareceu de uniforme laranja, algemado, mas sereno. Seu olhar permaneceu fixo no chão durante uma parte maior del juicio. Nenhum pedido de desculpa. Declaración de nenhuma. As páginas do caderno foram exhibidas en projecoes no tribunal. Cada entrada foi explicada, relacionada a una víctima, a una data, a un local. As famílias, citadas en silencio, ouvira más descrico es dos movimentos do caminao, das rotas calculadas, dos accesos aos terrenos, das coincidencias entre sus rotas e os desaparecimentos. Coincidencias demais para serem negadas. A defesa tentou alegar inestabilidade psicológica e ausencia de intenção homicida, sugerindo que Miguel podría ter sido apenas cúmplice de uma rede maior. Mas não havia outros nomes. Nenhuma prueba de más envolvidos. E cada línea daquele diario deixava claro, ele não estava seguindo ordens, ele estava registrando sus propios atos. Después de 5 semanas de julgamento, o veredicto foi unánime. Culpado en todos los nuevos casos. Una frase, prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Miguel Serrano sería enviado a una penitenciaria de seguridad máxima, onde pasaría o resto da vida. O juiz clasificó os crímenes como una campana silenciosa de horror, ejecutados con precisión y frieza raramente vistas. Mesmo após a condenação, o caso permanece abierto en otras jurisdicciones. El FBI continúa trabajando con estados vecinos, analizando desapariciones que pueden conectarse al padrón establecido en el caderno. Familias ainda aguardan identificação dos corpos. Terrenos ainda serão escavados. E o pasado de Miguel continúa siendo basculado en busca de respuestas. El terreno de Ceres fue cercado permanentemente y transformado en área de preservação judicial. Algunas familias pedirán para instalar un memorial ali. Outras preferirán o silencio. O caso ficou conocido como o Cemitério da Rota 99, una referencia sombría al camino de tierra que atravesella o interior da California e escondía, solloza sus campos. Una historia de un hogar que soube desaparecer con sus rastros, até que o papel revelou todo. Porque às vezes, os maiores segredos, não estão nos arquivos digitais. Estão escritos a mão. E enterrados junto con quien nunca pudo volver a casa. Gracias por nos acompañaremos en esta investigación. Suscríbete para descubrir más casos reales que aún esperan ser contados.